Shalom, shalom, Aji Marco, shalom, shalom. Shalom, Nidia López, Ajot, Vilmer Baltasar, Aji, bienvenido. Shalom, shalom. Iniciamos en unos 4 minutitos en lo que se terminan de añadir los amados Ajim, ¿vale? Amén, Ajot, toda bendiciones también de igual manera. Qué bueno pudieron participar en la sesión del día de hoy. Todavía ando acostumbrándome a la cámara, no me acostumbro o más bien todavía no aprendo a darle un buen formato, una buena calidad. Pero, pues bueno, esperemos poco a poco ir agarrando un poco más experiencia en esta parte. Por lo pronto, sí se escucha bien mi voz. Se escucha bien y se puede ver la pantalla, lo que es la presentación. Ok, toda Raba, toda. Bueno, ahora vamos a ver aquí el micro. Ok. Ahí se debería escuchar ya mucho mejor mi voz. Y bueno, toda, Jimarco, toda. Vale, ya estamos a punto de empezar. 2 minutitos nada más e iniciamos. Voy a ver si puedo corregir todavía un poquito más el video, que yo creo que no. Ahorita voy a ver. Tal vez este enfoque. Sí, no. Perdón, ahí está. Ahora sí, sí estoy trabajando con la buena.
Ok, un minutito más, por favor. Por aquí acaban de abrir una óptica y andan aquí con la inauguración, con el sonido a todo lo que da. Espero que no se escuche mucha música de fondo. Vale, entonces un minutito más e iniciamos, ¿vale? Solo voy a comentar aquí en en el curso, en los grupos, que ya estamos iniciando. Amén. Pues bueno, shalom, shalom a todos. Toda Rabá por darse este pequeño espacio para estar en esta sesión número 2, en la clase número 2 de Yeshua es Adonai. Mi nombre es Leonel H.O. Algo que no les mencioné la clase pasada es que, bueno, nosotros estamos trabajando para el Eterno por parte de Oceana, acá en la parte de Minatitlán, Veracruz, en México. Veracruz es un estado de acá en México para las personas que pues son de otra nación, de otro país. Y pues la parte de Minatitlán es un municipio dentro del estado de Veracruz. Acá pues igual manera estamos trabajando en la parte de por ahorita, Havdalah Shabbat, que es la parte del cierre de Shabbat solamente. Entonces, de igual manera, si por ahí alguna persona está cerca de este lado, pues con todo gusto los invitamos a participar en la comunidad de Oceana que está acá en Minatitlán, Veracruz. Pues bueno, ya una vez habiendo dado este aviso, nuevamente pues vamos a iniciar con lo que es la tefilá. ¿Vale? Para que el Eterno sea el que nos hable, el Eterno sea el que nos enseñe y nosotros simplemente ponernos a su disposición, ¿vale? Eh, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo. Te damos muchas gracias, Toda Rabá, Abinu Malkeinu, por esta oportunidad que nos das de aprender más de ti, de aprender y también de enseñar a la comunidad de Israel, a la comunidad de Oceana, a la casa de Israel a lo largo de pues todo el mundo. Te damos muchas gracias, Adonai, por tu misericordia, por tu infinito amor. Gracias porque tú compartes tu conocimiento con nosotros. Adonai, en el nombre de Yeshua, Rey, por favor cierra toda manipulación del hombre, Adonai. Permítenos compartir solamente tu palabra, Adonai. Que por favor penetren los corazones de los hermanos, que ellos puedan de igual manera compartirlo con las personas que están a su alrededor. Y no solo compartir palabras, sino verdaderamente compartir lo que es el carácter de la Torah, lo que es el carácter de Yeshua. Toda Avinu y pues bueno, en el nombre de Yeshua, amén, amén. Pues bienvenidos, amados Javerim, y pues vamos a dar inicio a esta sesión de una hora, que vamos a ver muchos temas un tanto históricos. Vamos a resumir un gran bloque de historia en un pequeño pedazo de una hora. ¿Vale? Y vamos a entender un poquito qué era el judaísmo en el tiempo de Yeshua y si verdaderamente era considerado judaísmo. Porque en qué nos quedamos la sesión pasada. Y antes de continuar, me gustaría darles la apertura a su participación. Si a alguien le gustaría comentar algo dentro de esta sesión, con todo gusto se le puede dar la oportunidad. Solamente les voy a pedir que me apoyen a levantar la mano aquí en la parte de Zoom. Y pues bueno, yo les doy el acceso al micrófono por si quieren realizar una pregunta o si quieren añadir un comentario independiente o anexando, complementando lo que yo estoy hablando aquí con ustedes, ¿vale? Entonces, reitero, esto es más que nada para que nosotros como comunidad de Oceana Virtual, pues bueno, todos tengamos acceso a participar. De igual manera, si en algún punto se va a dar un versículo, que por decir la semana pasada sí leímos varia porción de la palabra,
pues bueno, igual manera, si alguien quiere participar, pues levanta la mano y con todo gusto le damos el micrófono, ¿vale? Eh, pues bueno, ahora sí, vamos a hablar de esto que va a ser el judaísmo en el tiempo de Yeshua. Vamos a ver un poquito de historia, inclusive antes del tiempo de Yeshua, pero verdaderamente para entender todo esto, porque ¿en qué nos quedamos la sesión pasada? En que los judíos también han tenido sus propios mesías, e inclusive han creído que sus mesías son Adonai, son Elohim, ¿ok? Pero no dejan de ser judíos. El problema solamente viene con las personas que creemos en Yeshua. Y vamos a ver esto por qué, pero hay que entender un poquito el contexto, ¿ok? Y pues hablamos de varios grupos la semana pasada, pero no tuvimos la oportunidad de explicar verdaderamente a qué se referían. La primera parte pues es relacionada a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos y quiénes eran los fariseos? Ok, bueno, los saduceos se originaron en esta parte de pues bueno, en la parte de la destrucción del primer templo, cuando, pues bueno, es necesario el empezar a tener ciertas escuelas, ciertos líderes que nos vayan dictando un poco mejor esta parte de la Torá. ¿Ok? Y en esta área judeo-religiosa vienen dos personas que se llamaron Tzadok y Baitos, ¿ok? Las personas se llamaron Sadoc y Baitos y estos formaron a los saduceos y a los baitoseos, ¿ok? Que estos baitoseos no tuvieron mucha fuerza y por eso solamente quedaron los saduceos. Si te pones a pensar un poco, Saduc, saduceo, Sadoc, suena muy similar, ¿cierto? Entonces, los saduceos se originan de Sadoc y pertenecen a un grupo que no creen en la Torah oral o en la ley oral que pues se venía aplicando desde ya varias décadas, ¿ok? Y pues ellos se quedan simplemente con la ley escrita, no trabajan mucho en la interpretación, sino dicen, lo que está escrito aquí es lo que nosotros vamos a hacer. Algo muy importante de los saduceos estaban compuestos de levitas, no solo de levitas, sino específicamente de coanim, es decir, de sacerdotes, que pues eran del linaje específicamente de Cohen Aarón, ¿ok? Cohen Aarón. Y pues bueno, eh, todo esto era el grupo de los saduceos, ¿ok? Tiempo después, eh, mucho tiempo después, esta principal característica, que era la negación de la ley oral, se repitió mucho tiempo después, y es lo que hoy conocemos como el judaísmo careíta, que de igual manera rechaza todas estas enseñanzas de la ley oral. Ok, muy buena pregunta, María Dolores. Pregunta ella, ¿cuál es la diferencia entre el levita y el sacerdote? Pensé que eran lo mismo. Ok, ahí va. Los levitas son todos los descendientes de Leví. Leví era un hijo, un Benei Israel, un Ben Israel, ¿ok? Eh, Moshe, por ejemplo, Moshe era de la tribu de Leví, pero Moshe no era Cohen. Moshe solamente era de la tribu de Leví, ¿ok? Los sacerdotes son los que vienen directamente del linaje de Aarón. Aarón era hermano de Moshe y Aarón también era hijo de Leví. También venía de parte de esa rama de Leví, ¿ok? Pero había otros levitas, por decir, ahí tenemos a este Coré, que Coré tampoco era parte del sacerdocio, pero era levita. La rebelión de Coré fue porque una parte de levitas querían pertenecer al sacerdocio, pero el Eterno no le dio el sacerdocio a todos los levitas.
se los dio solamente a Aarón y a su descendencia. ¿Ok? Entonces por eso Coré se rebelió, porque él decía, yo también quiero ser sacerdote, pero él tenía otras tareas como, pues bueno, en realidad los levitas tenían otras tareas como la limpieza, la protección del Mishkan, el cargar el Mishkan cuando se tenía que cambiar de lugar. Y pues bueno, los levitas se ocupaban de manera general del servicio relacionado al Mishkan, pero solo los descendientes de Aarón eran los sacerdotes, ¿vale, Ajot María? Entonces, pues esa es la diferencia principal. ¿Ok? A la par de esto, pues bueno, sale un grupo opositor conocido como los fariseos, ¿ok? Que pues también eran considerados los rabinos. Estos venían pues sí de la tribu de Judá e inclusive también de la tribu de Biniamín, porque recordemos que cuando fue esta división del reino de Israel, recuerden que con el rey Shlomo, después con su hijo Roboam y su siervo Jeroboam, pues se dividió el reino y de una nación pasaron a ser dos naciones, ¿ok? El reino del sur, que ya fue el reino de Judea o de los judíos, se quedó toda la tribu de Judá, toda la parte de los sacerdotes que servían en el templo y media tribu de Biniamín, ¿ok? Entonces, los rabinos, pues sí eran judíos, eran también de la tribu de Benjamín, y pues se les empezó a considerar rabinos, ¿ok? Gran parte del pueblo seguía sus enseñanzas y ellos sí creían en la divinidad de la ley oral. Eh, y el término de fariseos significa separatista. ¿Ok? Ese es su significado del término de fariseos. Y pues vemos en realidad que Yeshua, pues sí tuvo algunas disputas con ellos, aunque en gran parte de sus enseñanzas también coincidía con ellos. Por ejemplo, Yeshua menciona esta parte: hagan todo lo que ellos les digan que hagan. Acerca de lo que ellos les enseñen, ustedes háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Esa era la diferencia. Yeshua nos está diciendo que hiciéramos lo que los fariseos nos dijeran hacer, pero que no hiciéramos lo que ellos hacían, que son dos cosas distintas. Dado a que eran muy estudiosos de la Torá, sus interpretaciones en la mayoría pues eran correctas. En ese concepto Yeshua las apoyaba, pero inclusive había algunas cosas con las que tampoco estaba de acuerdo, ¿verdad? Porque pues decía, ya estás implementando mandamientos de hombres que se desvían totalmente del propósito de la Torah, ¿ok? Impones cargas que no son necesarias, ¿vale? Entonces hay que entender que inclusive Yeshua traía una parte de esto, también traía inclusive una parte de los saduceos, y pues hay otras ramas como los esenios y los celotes. Los esenios, ¿de dónde vienen? ¿Vale? Y les digo, estamos intentando resumir un buen de historia en esta pequeña hora. Y voy a retroceder nuevamente un poquito. El judaísmo no se genera sino hasta después de Yeshua, increíblemente. Ahorita vamos a entender todo eso. Pero lo que son los judíos, el pueblo judío, se genera, lo hablamos hace unos momentitos, después del reinado de Shlomo, del rey Salomón. ¿Ok? Cuando se divide el reino y la parte de Judea, entonces también son considerados los judíos. Por decir, las personas que se fueron a Babilonia eran judíos, no eran las 12 tribus de Israel, sino eran los judíos los que se fueron a Babilonia. La historia de Esther está relacionada a una historia judía, no es una historia de las 12 tribus en general, sino solamente de la parte judía, es decir, del reino del sur. ¿Ok? Después de Babilonia viene Siria, eh,
perdón, Persia, los sabios dicen que el rey Darío era hijo de la reina Esther y que él fue el que apoyó a la construcción del segundo Mikdash, del segundo templo. ¿Ok? Y aquí es cuando se empieza a formar esta que se llama la Gran Asamblea. ¿Ok? Parte de esta Gran Asamblea encontramos a unos líderes bastante importantes que inclusive algunos de los últimos profetas como Ageo y Zacarías, como por decir Mordejai respecto a la historia de Purim del libro de Esther, a inclusive Yeshua, el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, que viene en el libro de Nehemías, que viene en el libro de Esdras, inclusive Esdras, Nehemías, estuvieron parte de esta gran asamblea, ¿ok? Que estaba a la par con el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Pues es este grupo de jueces que toman decisiones para que se cumpla la Torá. Como por ejemplo, eh, el matar a un hijo rebelde, ¿vale? No era de que un hijo simplemente le contestara mal a su padre y porque ya le contestó, lo apedreaban, porque eso era lo que me decían mis papás cuando eran niños. Yo viviendo en el cristianismo, mi papá me decía, tú ya no vives en aquel entonces en donde me contestabas mal y te apedreaban. Pues no se trataba de eso, sino que esto se llevaba delante de los jueces y ellos tomaban cartas en el asunto y decidían si era merecedor de muerte o si se le daba este tiempo para hacer teshuvá o en todo caso si era inocente, ¿vale? Bueno, esta gran asamblea nació en contraparte del Sanedrín en un lado, pero estuvo compuesto de grandes líderes y la mayoría de ellos, pues, judíos. ¿Ok? El último de estos fue Shimon Hatzadik, que más adelante de igual manera vamos a hablar de él. Pero ¿por qué te comento todo esto? ¿Ok? Porque, pues bueno, es necesario hablar un poquito de esta historia y los esenios se van a formar posterior a la revuelta de los macabeos, ¿ok? Y ya estamos pronto a llegar a Hanukkah y en Hanukkah es cuando aprovechamos para leer la historia de los macabeos. ¿Dónde vino este general de Grecia, Antíoco, y pues bueno, hizo un destrozo en todo el Migdash, sacrificó un cerdo ahí, quería erradicar la Torá, ojo, quería erradicar la Torá dentro del pueblo judío, porque el pueblo judío era el único pueblo que permanecía en Israel, en la tierra de Judea, ¿ok? Eh, las demás tribus, pues desafortunadamente fueron esparcidas a lo largo de todo el mundo y un remanente también quedó del lado de Shomrón, o en español como lo conocemos, Samaria, que de igual manera fueron conocidos como los samaritanos, que había mucho problema desde antes de los tiempos de Yeshua entre estos dos pueblos. Entre los samaritanos, que era una pequeña parte, era el remanente de las 10 tribus de Israel, y los judíos había mucho conflicto. Y entonces, cuando Alejandro Magno conquista la tierra de Israel, pues bueno, venía con toda la intención de destruir a los judíos, pero al darse cuenta que los judíos traían una mentalidad distinta a los demás, que sí, como los griegos, buscaban el conocimiento, pero lo adjudicaban todo al eterno, Alejandro Magno dijo, pues no es lo que me habían contado, y entonces, pues ahí de igual manera, los judíos tomaron un poquito de autoridad sobre los samaritanos, y así la historia se vino repitiendo muchísimo tiempo hasta los tiempos de Yeshua, que vemos que hay mucho choque entre estos dos pueblos, ¿ok? Y pues bueno, de igual manera, estos esenios
salen a partir de la Revolución Macabea. ¿Y por qué? Porque los judíos mencionan algo y es muy importante. Los judíos que siempre han tenido más dinero, los judíos también al mismo tiempo, pues son los de más poder, porque el dinero va muy relacionado al poder que tú tienes. Entonces ya hablamos de este conjunto de saduceos que, pues bueno, eran sacerdotes, y los sacerdotes que recibían el diezmo, ¿cierto? Y eso, por supuesto, generaba ganancias para los saduceos, porque estaban en la parte de autoridad dentro del Mikdash. Entonces vienen los griegos, se asocian con los saduceos, se asocian con la élite de más dinero dentro del pueblo judío y empiezan a corromper todo este sistema de sacerdocio. ¿Ok? Se empieza a corromper, y entonces a manera de protesta salen los esenios, ¿ok? Que dicen, yo no quiero corromperme, yo soy Cohen, yo soy descendiente de Aarón, yo quiero guardar la Torá, yo quiero vivir bajo la Torá y no bajo la corrupción, porque inclusive ya estaban metiendo sacerdotes que no eran del linaje de Aarón, sino que eran simples judíos. Y esto permaneció, inició con Grecia, permaneció con Roma, y nos encontramos con Herodes el Grande, que de igual manera tuvo muchísimo contacto con los líderes romanos, y de igual manera puso a sus propios Cohen Hagadol, a su propio sumo sacerdote, y por eso el Talmud cuenta de que en aquella época, pues cada Yom Kippur, un Cohen tras otro Cohen morían, ¿ok? Porque pues entraban al lugar santísimo, y pues sabemos que hay ciertas reglas para entrar al lugar santísimo. Entonces el Eterno pues los hacía morir por incumplir su ley, por incumplir su Torah. Y pues bueno, por eso el Talmud nos cuenta que a cada ratito los sacerdotes morían en Yom Kippur. ¿Ok? Y pues bueno, los esenios se formaron, eran sacerdotes que protestaron en contra de todo este sistema corrupto de los saduceos. Vivían en cuevas, eran celosos de la Torá. El nombre de los esenios, como puedes ver, no suena muy hebreo, sino es combinación de muchas palabras, ¿vale? Por decir, ocio, viene de la palabra ocio, que es santo en griego. Jese o Haside, que es piadoso en arameo, ¿vale? Y de igual manera, muchos otros idiomas se mezclaron para formar la palabra esenio, pero pues va relacionado a que son personas de bien, ¿vale? De igual manera, sus bienes, y ojo, mucha atención con esto, sus bienes pasaban a ser parte de toda la comunidad de los esenios, al igual que los frutos de su trabajo personal, y se distribuían según las necesidades de cada uno, dejando una parte específica para las viudas, los huérfanos, las mujeres solteras, desempleados, forasteros, esclavos y fugitivos. ¿A qué te suena esto? ¿Lo has escuchado en otra parte? A ver, déjame ahí tus comentarios. ¿A qué te suena esta parte? Ahí en los comentarios me lo puedes escribir, porque si has leído el Brit Hadashah, ahí te darás cuenta, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, correcto, María Dolores, en donde pues los discípulos recibían todo el dinero, se vendían las casas, se vendían las propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿cierto? A los pies de los líderes de la comunidad en aquel entonces, y repartían los bienes cada quien de acuerdo a su necesidad. Y pues al mismo tiempo estos eran que pues los seguidores de Yeshua. Entonces hay personas que dicen inclusive que los esenios dieron origen al cristianismo, pero en realidad es que pues hay varia mezcla de muchas cosas. Por decir, los discípulos de Yeshua, los talmidim, tenían influencia, sí, de los fariseos, tenían influencia, sí, de los esenios,
e inclusive entre los discípulos de Yeshua también existieron algunos celotes, como Shimón el celote y posiblemente Yehudá Iscariote o Judas Iscariote, también era parte de los celotes, ¿ok? Y ahora sí, ¿quiénes eran los celotes? Era este grupo que sí era originario o se originó por parte de los fariseos, pero que eran radicales, extremistas. Algunos historiadores inclusive los consideran como el primer grupo terrorista que existió en la historia, ¿ok? Está bien grueso esto, ¿no? Pero sí eran muy, muy radicales. Iban directamente a matar a políticos importantes romanos y judíos que se habían romanizado en la época, por supuesto, de Roma. Los esenios salieron después de la rebelión de los macabeos y los celotes salieron en el punto de gobierno de Roma sobre Judea. ¿Ok? Es muy importante entender esto. Y entonces, pues, Yeshua, sus discípulos, pues eran un conjunto de todo. Parte inclusive estudiados de Torah e inclusive tenemos cobradores de impuestos y etcétera, ¿vale? Entonces fue una mezcla de muchas doctrinas y todas ellas estaban a cargo de Yeshua. Inclusive Yeshua también tenía influencia de los esenios, porque recordemos que su primo, Johanán, el sumergidor, era un esenio, ¿ok? Él era un esenio. Vivía en cuevas, comía langostas silvestres, no langostas del mar, sino langostas que eran como saltamontes, que ese alimento sí está permitido de acuerdo a la Torá. Vestía ropa de camello y ojo, hay para los que dicen que el vestir con animal impuro es pecado, no es cierto, ¿verdad? Porque el camello es un animal impuro, ¿verdad? El camello no rumia, o bueno, no me acuerdo cuál es lo que no hace el camello, no sé si es la pezuña o la parte de rumiar, pero bueno, es un animal impuro. El asunto es que el camello es un animal impuro. Y Johanán se vestía con pieles de camello, ¿verdad? Entonces, lo que está prohibido es comerlos, ¿verdad? Comerlos. Y pues bueno, así es como se forman estos cuatro grupos que eran los que dominaban en el periodo, en la época de Yeshua, ¿ok? Y pues bueno, ya vimos esta parte de la gran asamblea. El último de ellos fue Shimón. Shimón, ¿vale? Que vino de igual manera con la parte de los macabeos. Posterior a esto, ok, Yusmari Castro pregunta, ¿no está prohibido tocarlos cuando están muertos? En efecto, y bueno, hay muchas cosas de las que se tienen que hablar. ¿Por qué, Yusmari? ¿Vale? Porque precisamente por eso se genera el Talmud y lo vamos a ver más adelantito. Y de hecho vamos a entrar a esta parte de explicar cuál es la escuela de Hillel y Shammai, ¿vale? Porque después de este periodo de la gran asamblea, Yusmari, viene el periodo de parejas, ¿ok? Así se le conoce, de parejas, donde solamente dos rabinos estaban a cargo de la cultura y religión dentro de Judea, ¿ok? Y los más famosos de este periodo de parejas que duró, dicen por ahí como 300 años, el último par de estos fue Hillel y Shammai y fueron las escuelas que permanecen inclusive hasta los días de hoy. En realidad, los días de hoy, la escuela que más permanece, la escuela que más, con la que más están de acuerdo los sabios es con la escuela de Hillel. ¿Ok? Dentro de estos, pues, bueno, existía el Nasi, que era llamado el presidente, que correspondía a Hillel, y el otro era conocido como el Av Beidin, que se traduce como el líder del Sanedrín, y en este caso era Shammai. ¿Ok? ¿Estos de qué discutían? Precisamente estas cosas que tú estás comentando, Yusmari, ¿vale? ¿De qué está permitido? ¿Está permitido tocar los muertos? ¿Me puedo vestir con ellos aunque ya tengan muchísimo tiempo de muertos?
esta era la discusión entre estos. Nunca iba a haber una discusión de si los judíos tenían o no permitido el comer cerdo, si los judíos tenían o no que guardar el Shabbat. Esos temas no se discutían, esos temas vienen en la Torah y listo, es lo que se tiene que hacer. Pero, ¿qué cosas están permitidas en Shabbat y qué cosas no? Esa era la discusión entre Hillel y Shammai. ¿Me puedo vestir con ropa de camello o no me puedo vestir con ropa de camello? Esos lo discutían las escuelas de Hillel y Shammai. El lado de Hillel generalmente era un poco más caritativo, más misericordioso, eh, era un poco menos severo, pero sí estricto. También era estricto bastante con la Torá y se tenía que cumplir, se tenía que llevar a cabo, ¿ok? Y pues bueno, en eso pertenecían prácticamente las escuelas, la de Hillel y la de Shammai. Y María Dolores pregunta, se me hace que todo eso era no lo que le disgustaba a Yeshua, puras cargas sobre la gente, ¿sí? En efecto, porque, bueno, vemos a Yeshua inclusive tomando vino y partiendo el pan, ¿verdad? Y no hay un mandamiento específico en la Torá donde nos diga que se tiene que partir vino y pan, por decir, en el día de Shabbat. No viene como tal. Servirás vino hasta que se derrame y partirás el pan, ¿no? Y lo compartirás con todos, ¿no? O recitarás tal verajá para el vino y recitarás tal verajá o tal bendición para el partimiento del pan. No lo hace. Sin embargo, vemos que el Brit Hadashah nos dice que Yeshua recitó la bendición por el vino y también la bendición por el pan y lo repartió entre sus talmidim. Y esto no es específicamente Torah, sino se considera parte de la ley oral, ¿ok? Y Yeshua sí guardó, sí hizo cosas respecto a la ley oral, pero había casos muy extremistas, ¿ok, María? Había casos muy extremistas que en lugar de ser de edificación, pues bueno, venía a torcer absolutamente todo. Y nos encontramos con la parte de fanatismo, la parte de religiosidad, ¿vale? Qué bueno, al final, pues bueno, entendemos que en algunas ocasiones, pues sí, lo que viene en el Talmud, lo que viene en el Mishnah, en la Gemara, pues no todo es malo. Hay cosas muy, muy buenas, hay cosas muy, muy aceptables, ¿vale? Pero hay cosas también que se salen del contexto y hay que aprender a diferenciarlo, ¿vale? Y pues bueno, así estaba compuesto todo en los tiempos de Yeshua. Como ven, pues los debates eran algo muy común, la contraposición, la rama de la otra rama, de la otra rama, como los elotes o los esenios, pues bueno, siempre estaba presente, ¿ok? Entonces, ahí vemos que no había ningún problema por esto y que hasta este punto no existía el judaísmo. ¿Quiénes existían? Los judíos, ¿ok? No había una religión como tal, judaísmo. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando lees Rashi, por ejemplo, cuando lees el Midrash, cuando lees el Talmud, pues todo lo relacionan al judaísmo, ¿vale? Que el judaísmo existe pues desde Abraham prácticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, no es así. El judaísmo hasta este punto no existe. Hay varias corrientes, hay varias doctrinas, hay varias propuestas, pero no se forma el judaísmo. ¿Cómo lo sabemos? Porque todos estos grupos encontraban un punto para reunirse. ¿Y dónde se reunían? Se reunían en el Beit HaMikdash, ¿cierto? Y ahí todos podían ir a la hora de la tefilá, a la hora de la oración, y todos realizaban sus oraciones, inclusive quienes, los talmidim, porque nos dice el Brit Hadashah, ¿verdad? Que Pedro o que Heifa y Yohanan iban a tal hora a realizar la oración correspondiente.
que fue cuando se encuentran al inválido y le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Yeshua, levántate y camina, ¿no? Entonces, porque todos iban al Migdash, todo este grupo iba al Migdash. Al final, todos eran judíos, ¿vale? Todos eran judíos y no había ningún problema, absolutamente ningún problema en los judíos que creían en Yeshua. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles. No había ningún problema entre los saduceos y fariseos, esenios, celotes, la escuela de Gilel, la escuela de Shammai. Al final todos eran judíos. Sí, podían tener sus debates entre ellos. Sí, tenían ideas muy distintas, pero al final, cuando se trataba de Pesaj, cuando se trataba de Shabbat, cuando se trataba de Sukkot, de Yom Kippur, cuando se trataba de ir al Migdash, todos eran judíos, todos eran aceptados, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En ese punto no existía el cristianismo, ¿ok? Pero hubo un tiempo, y pues bueno, es lo que vamos a ver ahorita, que pues es parte de la destrucción del Beit Hamikdash, ¿ok? Este periodo de destrucción, desde que ascendió a Yeshua hasta el periodo de destrucción del Beit Hamikdash, fue el periodo de los Talmidim, ¿vale? Donde se podría predicar a Yeshua. Es verdad que sí existía en algunas ocasiones por algún mandato específico, la persecución a la Keilah, lo que se conoce como la persecución a la Keilah, pero no era siempre. ¿Cómo sabemos que no era siempre? Porque ¿a dónde creen que iba Rav Shaul o a dónde creen que iba Pablo a predicar? Él iba a predicar a las sinagogas. Y en las sinagogas, ¿quiénes estaban? Pues gentiles que se habían convertido, ya sea al judaísmo o ya sea que eran gentiles que simplemente eran temerosos de Adonai, ¿vale? Como el centurión y como se me fue su nombre, la persona que fue a buscar a Jeifa, ¿verdad? Que él era temeroso de Adonai, ¿vale? Que tal vez Cornelio, muchas gracias Cornelio, que tal vez no se había convertido al 100% al judaísmo, pero daba ofrenda, participaba en la comunidad y a este tipo de personas eran los que se les conocía como los temerosos de Adonai. Y entonces los talmidim podían ir a las sinagogas, que ojo, la palabra sinagoga, a que no saben cómo está escrito en el griego. Si alguien sabe, me lo puede colocar ahí en los comentarios, pero la palabra sinagoga en los escritos más antiguos del Brit Hadashah, en el griego, está como eclesía, ¿ok? Como eclesía, que es la palabra que han utilizado para describir a la iglesia, ¿vale? Y pues bueno, también una eclesia era una sinagoga. Y entonces ahí iban a predicar y predicaban de Yeshua y pues algunos decidían convertirse, pero otros pues no estaban de acuerdo y listo, no se convertían. Sí había una persecución sobre los creyentes de Yeshua, pero no era constante y era en ciertos puntos específicos que vemos que cuando se expuso esto de igual manera ante el Sanedrín, el rabino Gamaliel que dijo, no hay ningún problema, si es de Elohim esto va a continuar, si no es de Elohim, como hemos visto en otros casos, simplemente se va a deshacer, ¿vale? Y hasta ahí todavía, entre comillas, pues estábamos bien, hasta ahí no había ningún problema, ¿vale? Haifa predicaba, cada vez se convertían más judíos, 5,000 judíos, 3,000 judíos se convertían a Yeshua y de igual manera todos podían ir al Migdash, todos celebraban Pesach, todos celebraban Sukkot, todos guardaban el Shabbat sin ningún problema. Pero de igual manera, pues viene esta parte de la rebelión de los judíos, ¿ok? Y esta rebelión se da
a través, pues bueno, principalmente del Rabino Akiva y de ahorita regreso a esta presentación, perdón, de el Rabino Akiva y de Shimon Bar Kokhba, ¿ok? Que pues fue un líder de los judíos, que en realidad pues fue líder respecto a esta área de ejército, era el líder de un ejército, formó un ejército de muchos hombres, tenía mucha popularidad, era muy carismático, además que todo el ejército que había formado era un ejército religioso. ¿Ok? Era un ejército religioso. Entonces, está ahí el rabino Akiva, que era o fue un rabino y sigue siendo un rabino muy, muy respetado. Cuentan que el rabino Akiva empezó a estudiar la Torá a partir de los 40 años, cuando pues se enamoró y su esposa, la que después fue su esposa, antes de casarse, le dijo: yo no me caso contigo si no eres un estudioso de la Torá. Entonces, el rabino Akiva se metió mucho al estudio y rápidamente demostró sus habilidades en temas de Torá, en temas inclusive de halajá. Y el rabino Akiva confió en Shimon Bar Kokhba y dijo que él era el Mashiach, ¿ok? Que él iba a liberar al pueblo judío de Roma, ¿ok? Y entonces viene una matanza terrible, ¿ok? Para el pueblo judío. Viene una matanza que, pues vaya, murieron miles y miles y miles de todos los grupos que acabo de mencionar, ¿vale? Eh, Inclusive Flavio Josefo, sabemos que él era un judío que habló acerca de Yeshua, un judío que habló acerca de los celotes. Él dice que los que ocasionaron la gran revuelta, pues fue este grupo de celotes. Y pues bueno, tenemos varios libros que permanecen hasta el día de hoy, porque dicen muchos que Flavio Josefo le escribía a los romanos, pero que entre líneas apoyaba a los judíos. Entonces, gracias a sus escritos es que sabemos todo esto, ¿vale? Y de igual manera se menciona acerca de los minim, que los minim, gracias Andrea, gracias por la información. Ayer Andrea nos está diciendo cuál es el strong de la palabra eclesia, ¿vale? Y que los minim son un acrónimo de Maminei Yeshua, o para los judíos Yeshu Hanotzri, que pues es los seguidores o los que creen, los creyentes en Yeshua Nazareno, ¿ok? Eso significaba minim. Y pues bueno, estas personas, eh, al ver todo esto que estaba pasando, recordaron las palabras de Yeshua, que les dijo: cuando vean todas estas señales, huyan a los montes. Y entonces eso fue lo que hicieron los seguidores de Yeshua. Huyeron a los montes siguiendo las instrucciones de Mashiach, y en el tiempo en el que las cosas se calmaron, después de que muchísimos judíos murieron a causa de su rebelión, los creyentes en Yeshua regresan y los judíos, todo el grupo de judíos que quedó, los consideran unos traidores, los consideran de lo peor, los consideran: no, ustedes nos abandonaron, ustedes no nos dejaron, no pelearon con nosotros, ¿ok? Hasta cierto punto, ya viendo bien la historia, si tú estuvieras del lado de los judíos que se quedaron a pelear contra Roma y de repente ves que llega un grupo de personas con su familia, con todas sus posesiones, que ninguno de ellos murió, pues en la parte humana, ponte a analizar cuál sería tu sentimiento hacia esas personas que no fueron a la guerra contigo, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta muchos aspectos también, ¿verdad? Porque, por decir, el libro de Reyes nos deja bien claro, Reyes, Shmuel, que cada vez de que se va a una guerra, cada vez que se va a la batalla,
no es por sentimientos, no es, porque vemos una ocasión también en Reyes, ¿no? Que cuando llegó el arca del pacto, todo el pueblo de Israel se gozó y que sus gritos llegaban hasta el cielo, su gozo, su regocijo llegaba hasta el cielo, pero el Eterno no les dio permiso y ese día hubo una gran matanza. Entonces, no se trata de sentimientos, no se trata de ir a la guerra nada más porque sí, nada más porque encontré un Mashiach y yo creo, yo interpreto que nos va a dar la salvación. No, ¿verdad? Entonces, los seguidores de Yeshua regresan, son considerados como traidores, todos los judíos los empiezan a despreciar e inclusive para detectarlos generan unos rezos, unas bendiciones o unas maldiciones, en todo caso, oraciones en donde se menciona que sean borrados, que sean exterminados, que se extingan de la faz de la tierra y pues alguien que creía en Yeshua no podía decir estas palabras, ¿verdad? Entonces ahí se daban cuenta, este es un min y pues bueno, se lo echaban, ¿no? Lo mataban, lo encarcelaban, lo azotaban, etcétera, ¿vale? Y pues bueno, esto a resumidas cuentas es lo que pasó y es por eso que a partir de este punto se genera la, eh, la religión judía. Y me gustaría leerles una pequeña parte de lo que dice el Talmud, ¿ok? Dice, el Talmud se refiere previamente y se refiere muy poco, de igual manera comparativamente a Yeshua. Habla muy poco de Yeshua, ¿ok? Prefiere dar instrucciones copiosas acerca de la manera de abordar a los que creen en Yeshua Hanochri, es decir, a los minim. Esta es la interpretación esencial de la palabra min, ¿vale? Que ya sabemos que es una abreviatura de Maminei Yeshua Hanochri. El Talmud habla de cómo Yeshua en efecto realizó milagros, pero de igual manera comenta que engañó a la gente, ¿vale? Que blasfemaba contra los eruditos de la Torá y que solamente tuvo 5 discípulos, que él dijo que había venido para destruir la ley y no para cumplirla. Dice el Talmud que fue crucificado en vísperas de Pascua como incitador de la rebelión nacional. Sus discípulos, se dice en el Talmud, que sanaban a los enfermos y se refiere a la Besorá, se refiere a la Besorá, lo que en el cristianismo conocen como los evangelios, como Aben Gilión, que significa escrito pecaminoso, ¿vale? Y algunos rabinos eran inclusive de la opinión de que estos escritos debían de ser quemados, pero después dijeron, ¿sabes qué? No, porque tienen el nombre de Adonai. Entonces, primero hay que remover el nombre de esos escritos y después los quemamos, ¿vale? Pero de igual manera, algunos sabios, de igual manera, algunos estudiosos también mencionan que no se dirige esta crítica hacia la persona de Yeshua, sino a sus seguidores, ¿vale? Y prohíben el aceptar la ayuda de los minim, la prohíben, aun cuando la persona judía esté en peligro, tienen prohibido, de acuerdo al Talmud, aceptar ayuda de los minim, ¿vale? Esto pasó desde fines del segundo siglo, ¿ok? Y esto se estaba arraigando cada vez de manera más profunda. Entonces, los minim que eran judíos, ojo, los minim eran judíos, en algunas ocasiones no vieron más que acercarse al cristianismo, ¿vale? Porque el cristianismo, dice el Talmud también, que nace a la par con esta parte del judaísmo.
y algunos historiadores también remarcan esta parte. El cristianismo y el judaísmo nacen al mismo tiempo cuando sale esta división, y el cristianismo toma esta doctrina de rechazar absolutamente todo lo relacionado a la Torá y aceptar solamente a Jesús, ¿vale? A Jesús. Y los judíos rechazan toda la parte de Yeshua y solamente se quedan con la Torá. En ese punto salen estas dos religiones, se hace una separación mucho más extensa, una separación más notoria, y pues bueno, a los minim en algunos casos no les quedó de otra más que acercarse al cristianismo, y eso por supuesto ocasionó que se alejaran de las mitzvot de la Torá, de toda esta parte de la parashá, del estudio, de celebrar el Shabbat, etcétera. Pero algunos prefirieron morir y algunos simplemente se las idearon para seguir creyendo en Yeshua y continuar con su vida normal. ¿Ok? Esta es la historia de cómo nos ocasionó esta división, todo este problema que hubo en Judea, toda la destrucción del templo, y todo esto se originó también en el concilio de Yafné, ¿vale? Que también tiene un segundo nombre, también se conoce como el concilio de Jamnia, ¿vale? Que era una congregación de rabinos en la ciudad judía de Jamnia. Jamnia en hebreo se dice Yafné, por eso es el concilio de Yafné o el concilio de Jamnia, ¿vale? Esto pasa posterior a la destrucción del segundo templo, que fue en el año 70 de la era común, y dicen que en esta asamblea se definió de igual manera el canon o el composición del Tanaj, ¿ok? Que de igual manera tendríamos que volver a regresar un poquito en la historia, cuando por parte de Alejandría se reúnen 72 sabios y forman la Septuaginta, ¿vale? Que es la parte griega del Tanaj, ¿vale? Pero los judíos consideran esto como una de las peores cosas que le ha pasado al pueblo judío. ¿Por qué? Porque por decir hoy en día las Biblias cristianas, la mayoría de ellas están basadas en lo que se escribió en la Septuaginta. Y eso no debería ser lo correcto. Lo correcto sería agarrar los originales y a partir de ahí empezar a hacer las traducciones. No agarrar una traducción para empezar a hacer otra traducción, ¿vale? Entonces dicen que esto ha provocado que se añadan palabras, que no se ejemplifiquen bien los conceptos de la palabra hebrea a la traducción, y esto ha causado muchas discusiones, tanto que inclusive han podido utilizar estas Biblias mal traducidas en contra del pueblo judío. Es lo que comentan algunos judíos, ¿vale? Y pues bueno, viene entonces en el periodo de los Talmidim, es cuando se crean el Brit Hadashah, ¿vale? Cuando se crea la Besorá, cuando se crea, por decir, Rab Shaul o Pablo escribió gran parte del Brit Hadashah, Heifa, Yohanan, varios, Jacobo, pues varios fueron los escritores del Brit Hadashah. Y entonces aquí viene otro tema de discusión, porque el Brit Hadashah fue escrito en griego, o fue escrito en hebreo, o fue escrito en arameo. Y pues bueno, vamos a entender en la siguiente sesión cuál es la diferencia principal entre el griego y el hebreo, entre inclusive el hebreo y el arameo. Y pues bueno, esta parte de aquí, esta pregunta que tenemos aquí es una pregunta que ha sido de mucha discusión y que sigue hoy a la fecha, y que si vas hoy a predicarle a una persona cristiana, esa persona te va a decir, yo me quedo con el griego porque los escritos más antiguos son en griego. ¿Y qué le respondes? Pues tiene razón, los escritos más antiguos son del griego.
Pero ¿qué pasa? Que estos escritos son del siglo II o inclusive del siglo III de nuestra era común. La verdadera pregunta es, ¿cuándo fueron escritos? ¿A poco los Talmidim, a poco Heifa o Pedro vivió hasta 150 años para que en el siglo II pudiera escribir algo en griego? Pues no, ¿verdad? No duró tanto tiempo, no duró tantos años. Entonces, la Besorá, el Brit Hadashah, fueron escritos en el siglo I, ¿ok? Y no existe ningún papiro, ningún escrito del primer siglo, ni en griego, ni en hebreo, ni en arameo. Es decir, no se han encontrado, no existen, o si existen, pues simplemente no se han encontrado. Si se han encontrado, alguien no los ha revelado a luz, ¿ok? Entonces, eso hasta cierto punto es bueno para nosotros, porque podemos responder, ok, tú dices que los escritos del Brit Hadashah, del mal llamado Nuevo Testamento, son los más antiguos, vale, te la compro. Pero ¿en qué siglo fueron escritos? Y entonces ahí, bueno, María Dolores dice, o los destruyeron. Sí, correcto. Puede ser cualquiera de las cosas, ¿verdad? Puede ser posible que los hayan destruido. Pero entonces ya les podemos decir a estas personas que son del siglo II y que los Talmidim no vivieron en el siglo II. Entonces, por lógica, fueron escritos en el siglo I y además, por más lógica, fueron escritos en hebreo, porque los Talmidim que eran judíos y eran además estudiosos de qué? De la Torá. Claro que también hay una gran probabilidad de que hayan sido escritos en arameo, pero ya adelantándonos un poco a la siguiente sesión, ¿cuál es? Voy a ponerlo en estas palabras para que se entienda un poco más normal. ¿Cuál es el abecedario del hebreo y cuál es el abecedario del arameo? ¿Vale? Que abecedario no es correcto. En realidad su abecedario es para ambos idiomas el alefato. ¿Ok? El alefato o el alefbet es, digamos, las letras que rigen tanto al idioma arameo como al idioma hebreo. ¿Qué es lo que pasa? Que se escriben de manera distinta algunas palabras. Por decir Mashiach se escribe Meshijá. Por decir palabra, en hebreo es dabar y en arameo es memra. ¿Ok? Y pues bueno, es como el catalán y el español hoy en día, ¿vale? Entonces hay una gran probabilidad de que el Brit Hadashah de igual manera haya sido escrito en arameo, pero con todo el alefato, con todo el alefbet, ¿vale? Que en términos, para que se entienda, es como el abecedario hebreo y arameo, ¿vale? Y pues bueno, de esto es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero lo más lógico, que quede bien claro, los escritos del Brit Hadashah, lo más posible es que hayan sido escritos en hebreo o en arameo y fueron escritos en el primer siglo. El Talmud, la Mishnah y la Gemara, que la Mishnah es lo que viene adentro del Talmud de Babilonia, que no sé ya dónde puse esta diapositiva, ¿ok? Eh, la Gemara es lo que viene adentro del Talmud de Babilonia, los comentarios en hebreo y en arameo, eso se conoce como la Gemara y se conoce como tradición en arameo y completar en hebreo. Esa es la palabra Gemara, ¿vale? La Mishnah fue escrita por el rabí Yehudá Hanasí y es decir, Yehudá el presidente, y reunió todas las tradiciones, todos los decretos y todas las interpretaciones y las introdujo dentro de la Mishnah. ¿Ok? Muy importante todo esto y que son libros que se generaron posterior al Brit Hadashah. ¿Vale?
libros que se generaron posterior al Brit Hadashah, ¿vale? Pero que la ley oral vemos que en los tiempos de Yeshua ya existía, pero solamente de manera oral. Fue hasta el primer siglo, perdón, hasta el segundo siglo que el Rabí Yehudá hizo el conjunto de toda esta interpretación, tradición, decretos orales, los puso en la Mishnah. Y tiempo después sale el Talmud, ya dentro del Talmud de Babilonia viene la Gemara, ¿ok? Y de ahí salen sus demás derivantes, que es el Midrash, etcétera, ¿vale? Y son libros posteriores al Brit Hadashah. Muy importante tener en cuenta todo esto, ¿vale? Pues vamos a pasar al periodo de dudas, estimados Ajim. Hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Y pues todo esto va a ir direccionado. Ahorita ya entendimos por qué los judíos se separaron de los creyentes en Yeshua. Ya entendimos un poquito más de esta parte. Intenté, sí, gracias a ti, a Jot María. Intenté resumir una gran parte de historia. Es mucha lectura, de verdad, lo que hay atrás de esto. Les voy a pasar unos enlaces bastante interesantes que yo creo sí se van a llevar varios días leyendo, porque es mucha información la que nosotros estamos aquí comprimiendo, ¿vale? Porque el objetivo de este curso no es dar historia, sino decir que Yeshua es Adonai, ¿vale? Para que ustedes tengan esta información de fondo. Y pues bueno, hermana Rosy pregunta, ¿Yeshua hablaba griego o hebreo? Yeshua hablaba hebreo y arameo. No hay una prueba como tal de que Yeshua hablara el griego, ¿vale? Y recuerda que pues el idioma de los romanos no era el griego, el idioma de los romanos era el latín, ¿vale? Entonces tampoco hay que confundir eso. En los tiempos de Yeshua no gobernaba Grecia, en los tiempos de Yeshua gobernaba Roma, ¿vale? Y pues bueno, sí, Yeshua hablaba arameo y hablaba griego, que eso también lo vamos a ver la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque en el Brit Hadashah encontramos algunos versículos que Yeshua dijo y al leerlo en el Tanaj tiene cierta diferencia, ¿vale? ¿A qué se debe? A que los versículos que Yeshua estaba diciendo venían directamente de la traducción de la Torá en arameo, ¿vale? Y entonces ahí podemos encontrar cierta diferencia. Pero eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión, que vamos a tocar el tema de cómo salieron los Targum o los Targumim, ¿vale? Que es la traducción de la Torá al arameo, ¿vale? Y que bueno, pues además se considera como kasher, ¿vale? Ajot Rossi, espero haya quedado resuelta tu duda, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Pueden activar su micrófono si así lo prefieren, o bien, pues bueno, comentarlo en el chat. Me dio mucho gusto estar con ustedes. No sé si quieran que activemos todos nuestra cámara para podernos conocer un poco más. Ahí está la Ajot Andrea Mojica, mucho gusto. Ajot Cristina, Ajot Polina, qué gusto, la verdad. Ajot Esme, shalom, shalom. Y pues bueno, eh, creo que nada más ustedes activaron sus cámaras. A la Ajot Iliana, shalom Ajot, la Ajot Yusmari. Qué bueno que están aquí, me da mucho gusto que ustedes estén participando, las mujeres del Eterno, qué bueno, gracias al Eterno. Pues bueno, yo quedo a su servicio, hermanas, y pues nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Igual más al ratito, a las 8 de la noche, va a haber enseñanza de Hanukkah por parte de Oceana, igual la voy a compartir yo. Espero que también se puedan conectar. Los de Europa, pues creo que van a estar bien dormidos a esa hora, pero bueno, el Aji Jaime, qué bueno que también estás aquí con nosotros, Aji. Mucho gusto. Pues deseo que el Eterno los bendiga muchísimo, que sigamos aprendiendo más de Yeshua, de la Torá, y que crezcamos como comunidad de Yeshua, como comunidad Oshiana. Amén. Pues bueno, shalom
ya se acabó nuestra hora. Nos vemos el siguiente jueves o más al ratito. También conéctense. Shalom, shalom. Toda raba. Toda raba. Creo, Amén, bendiciones. amén. Shalom, shalom. Bendiciones. Igualmente, shalom, shalom.